Amigas y amigos del canal, en nuestra cápsula de la mano histórica del terror, les traemos una historia muy interesante, pues es de una persona que toda su vida se dedicó a desmentir y exponer a los que hacían fraude en el área paranormal, de juego, de suerte y hechicería. Un científico, maestro y también sacerdote jesuita. Hizo varios libros exponiendo los fraudes de los casos que investigó, que la mayoría eran fraudes. Carlos María de Heredia nació en 1872 en Ciudad de México, en el seno de una familia acomodada. Su padre era un mexicano muy rico que construyó un teatro privado para él y sus hermanos. Cuando una celebridad visitaba México, negociaba con ella para que actuara en una sesión privada en el teatro de sus hijos. Una vez, Alexander Herrmann, el famoso mago, visitó México y actuó ante los niños. La pericia del mago impresionó tanto al padre de Carlos María de Heredia, que se las arregló para que enseñara su arte a sus hijos. Recuerda el editor en el prólogo de Spiritism and Common Sense, Espiritismo y Sentido Común, 1922, una de las obras fundamentales del jesuita. Así surgió en el pequeño de Heredia el interés por la magia. Años después, ya sacerdote, recurrió a ella para desvelar los engaños de los médiums, incluidas las fotografías de espíritus. Arthur Conan Doyle publicó en 1922 dos libros sobre fenómenos paranormales: The Coming of the Fairies, El misterio de las hadas, y The Case for the Spirit Photography, el caso de la fotografía espiritual. En el primero, presentaba 5 fotos de hadas sacadas por 2 niñas en Cottingley, Reino Unido, como prueba de la existencia de las criaturas del bosque. Las hadas, en realidad, las habían creado las pequeñas a partir de dibujos de un libro de infantil de 1915, el Princess Mary's Gift Book. En el segundo, el padre de Sherlock Holmes hacía lo mismo con fotos de espíritus. Un año más tarde, The New York Tribune contaba cómo, aunque fuera un fraude, una imagen tomada por la medium Ada Madine que Doyle había enseñado durante una charla en el Carnegie Hall, estaba tan bien hecha que emocionó a quienes la vieron, hasta el extremo de que varias mujeres empezaron a llorar y una gritó histéricamente. La psíquica había hecho la foto el 11 de noviembre de 1922, en el 4º aniversario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Como en años anteriores, una multitud se congregó aquel día en los alrededores del cenotafio de Londres en honor a los soldados británicos caídos. En la imagen se veían cabezas fantasmales flotando sobre la gente. Creo que es la mejor foto espiritual jamás hecha, con los espíritus de esos hombres que regresaron aquel día mientras la multitud les homenajeaba por su sacrificio, decía el novelista. A Carlos María de Heredia ese tipo de fotos no le perturbaba lo más mínimo. En 1920 el sacerdote había hablado en el Club Católico de Nueva York sobre el peligro de perder la fe en Dios debido al espiritismo, y había hecho una demostración pública de sus habilidades, advirtiendo de que todo eran trucos. No obstante, la mayoría del público coincidió, tras verle levitar sobre una mesa, escuchar golpes del mundo astral y ver cómo producía una fotografía espiritual y escritos del más allá, que, si no fuera por su atuendo, el padre de Heredia podría dirigir su propio vodevil, informaba The New York Times. El clérigo sostenía que el 90% de los fenómenos espiritistas respondían a trucos, otro 5% tenía explicación científica y el restante 5% estaba pendiente de ella. Para él, todo medium era un fraude. Hacen negocio con ello, y el negocio es el negocio. En los negocios, encuentras lo que quieren tus clientes y se lo suministras. Puede haber algunos que crean que realmente hacen algo sobrenatural. Si existen, son tan pocos que pueden contarse con los dedos de una mano. Y, si creen sinceramente en lo que dicen, están muy confundidos. Porque inconscientemente están haciendo cosas perfectamente naturales,
aunque puedan ser un poco inusuales, decía de las fotos del más allá pensaba que en su mayoría eran fraudulentas y que las que no eran un engaño intencionado tenían una explicación perfectamente natural. Las imágenes de las hadas de Cottingley y las fotografías psíquicas. Dos días después de la charla de Doyle en el Carnegie Hall, el sacerdote recrea fotos fantasmales en la sede del diario neoyorquino The Evening World ante un artista, un reportero y un fotógrafo del periódico que estaba seguro de que no se le escaparía el procedimiento del padre, por oculto que fuera. El fotógrafo llevó una de sus placas montada ya en el chasis. Los cuatro se metieron en el cuarto oscuro y, para evitar cambiazos, sacaron la placa, la firmaron y la volvieron a poner en la cámara. Una vez fuera de la habitación, el fotógrafo retrató a los otros tres y, cuando reveló la placa, apareció entre ellos el rostro del almirante inglés David Beatty. Repitieron 3 veces el experimento y surgieron de la nada otras tantas figuras fantasmales, la de un soldado, la de un borracho y la del propio Arthur Conan Doyle. El fotógrafo intentó dar con una explicación para el fenómeno, pero no lo consiguió, ante lo cual el jesuita le contó en privado cómo lo había hecho. Entonces, el fotógrafo repitió el experimento ante la mirada del sacerdote y consiguió que un espíritu apareciera en un retrato del artista y el reportero. Cuando vio las fotos fantasmales del cura en The Evening World, Doyle rechazó que se parecieran a las auténticas. La afirmación del padre de Heredia de que puede fabricar fantasmas falsos está fuera de toda consideración, sentenció. Lo cierto es que no hay diferencia entre las fotos del jesuita y las auténticas más allá de que en las del jesuita los espíritus correspondan a personajes vivos cuando se sacaron las imágenes. De Heredia hizo en los meses siguientes demostraciones similares en otras redacciones, incluidas las de las revistas Scientific American y Popular Mechanics. Tenía varios métodos para fotografiar espíritus, pero nunca reveló en sus libros el que tanto asombraba a los periodistas al hacerlo con placas que no eran del cura ni las había visto antes. Decía que podría hacer muchísimo daño, ya que no pocos mediums, al saberlo, lo pondrían en práctica engañando irremisiblemente a sus infelices clientes. Gracias a que hubo personas que les reveló su secreto, ellos fueron los que dijeron su método. Aunque nunca del todo. Así, en Popular Mechanics explicaron que el sacerdote había descubierto el método años antes, por accidente, cuando, mientras experimentaba con algún tipo de pintura luminosa, dejó un momento sobre una hoja de papel un objeto cubierto con esa sustancia, y, al levantarlo, descubrió una débil impresión fotográfica del objeto. Esto le llevó a intentar transferir una imagen directamente a una placa fotográfica untándola primero en pintura y luego dejándola sobre la superficie sensible. Los resultados no solo eran sorprendentes, sino que además no afectaban a la placa lo suficiente como para que alguien se diera cuenta de que había sido manipulada. Según Harry Houdini, tuvo muchos casos que fue enviado por el Vaticano por todo el mundo, pero hubo unos contados casos que tuvo que decir que eran auténticos, como ejemplo el del caso del niño mexicano Joaquín Velázquez, único caso verídico y estudiado científicamente con poderes de telequinesis. Tenemos el vídeo en el canal, te dejamos en la cajita de comentarios el link para que lo veas si gustas. Regresando al tema, él afirmó estar en un caso real de telequinesis y otros 2 más que próximamente se los llevaremos en nuestro canal. Era un hombre de fe pero muy analítico y que dio su vida para buscar la verdad en los casos paranormales y en especial a desmentir a los espiritistas. Él murió en la Ciudad de México en 1951. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas al canal y nos regales un me gusta, compartas, eso nos ayuda mucho. Hasta la próxima. Hola, sí, chao.